Buenas noches. Continuamos nuestra serie descubriendo las sectas. En esta ocasión nos toca el mormonismo. Seguramente ustedes han recibido la visita siempre de dos jóvenes extranjeros bien vestidos, de tez clara, corteses, que dicen ser de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos se presentan como cristianos, citan la Biblia, buenos mozos, rubios, ofrecen una religión que supuestamente fue restaurada por Dios y Cristo en la persona de José Smith hace unos 184 años. Vulgarmente son conocidos como los mormones. Actualmente hay 13 millones de miembros. 13 millones de miembros. La mitad de esos 13 millones están en Estados Unidos. Lo otro, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos mormones en México y en Brasil. Tienen un desarrollo asombroso. Tienen una actividad proselitista y su programa de construir templos fuera de serie. Son los templos más vistosos y más hermosos los tienen los mormones. Cuentan con más de 50,000 misioneros a nivel mundial. Más de 50,000 misioneros. Esta gran cantidad de misioneros se debe a que los líderes animan a la juventud, a jóvenes de 20 años más o menos, a dedicar 2 años. Es como un servicio de militar obligatorio que tiene en la iglesia, donde todos los jóvenes dan 2 años de su vida a la obra misionera, y la mayoría ellos cubren su propio gasto o los familiares. La organización no le cubre gasto de la mayoría de los misioneros. Ellos se establecieron en 1830, como dije. El movimiento tiene 184 años. El mormonismo tiene 3 ramas, está dividido en 3 organizaciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la original, está en Salt Lake City, en Utah. Está la otra rama del mormonismo, que es la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta está en Missouri. Y la tercera es la Iglesia de Cristo del Lote del Templo. Esta está en Illinois. Las 3 están en Estados Unidos, las 3 ramas. Los mormones se destacan por la sinceridad de su acción, su entrega, su vida moral libre de vicios. Pone un extraordinario énfasis en la familia. Como ustedes saben, hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, habían en los canales locales de nuestro país muchos anuncios de los mormones incentivando los valores de la familia. Ese es uno de sus enfoques preferidos. Ellos se ayudan mutuamente, tienen un programa de bienestar social muy fuerte de su iglesia, que proveen alimentos a los enfermos, empleo a sus mismos miembros. Por ejemplo, en los años 29-30 de la Gran Depresión de los Estados Unidos, ningún mormón pasó hambre, ni tuvo problemas en su casa con alimentación y dinero, ninguno, porque ellos, en cuanto a sus buenas obras, es una comunidad muy unida. Uno de los secretos de su éxito es que los miembros todos diezman. Es un requisito obligatorio diezmar. Dice que recaudan anualmente más de 8,000 millones de dólares en diezmo, en inversiones y donaciones. Más de 8,000 millones de dólares anuales. Es una cifra extraordinaria. Ellos ponen mucho énfasis en la educación. Tienen institutos, seminarios, tienen universidades.
auspician el deporte, la música, dramas, cursos para novias y bailes para los jóvenes. Esos son los mormones. ¿Cómo comienza la historia del movimiento? A José Smith, en el año 1820, se le aparecen dos miembros de la Trinidad. Una revelación, dos miembros de la Trinidad se le aparecen en un bosque del estado de Nueva York. Él tenía 14 años y se fue a este bosque a orarle, a pedirle a Dios que le mostrara cuál secta protestante, cuál iglesia protestante tenía la razón. Y él cuenta que tuvo una revelación donde dos miembros de la Trinidad lo visitaron y le dijeron, y Jesús le dijo, uno de esos dos era Jesús, y Jesús le dijo que no debía unirse a ninguna de las religiones porque todas estaban en error. Le dijeron a él, si tú demuestras ser digno, te comportas como un cristiano fiel, se va a restaurar por medio de ti la iglesia original fundada por Jesucristo. Esa fue la promesa que se le dio. Se te va a restaurar por medio de ti la iglesia original fundada por Jesucristo, que desapareció con la muerte de los apóstoles, quedando la humanidad sin una verdadera iglesia durante 18 siglos. Esta fue la revelación que tuvo José Smith. De esta revelación hay 12 versiones. Hay 12 versiones de esta revelación, de esta supuesta revelación. No se sabe a ciencia cierta cuál sería la que mejor se adapte propiamente a José Smith, a lo que él dijo en su original, porque no fue realmente una revelación, podemos asegurarlo. ¿Quién era José Smith? Él nació el 23 de diciembre de 1805 en Vermont, Estados Unidos. Él fue el tercero de 9 hijos de una familia campesina. De acuerdo a una declaración bajo juramento de 62 testigos residentes donde vivía José Smith, lo describen de la siguiente manera. Él podía expresar la más palpable exageración o la más maravillosa mentira con la más absoluta gravedad aparente. De acuerdo a esto, José Smith tenía una capacidad inventiva fuera de lo normal. Para sus adeptos era un profeta, pero para otros, para los miembros de la comunidad, era un sujeto con una capacidad inventiva realmente extraordinaria. Transcurrieron 3 años luego de esa aparición, donde se le aparecieron los dos miembros de la Trinidad. 3 años después recibe otra visita de un mensajero angélico llamado Moroni. Él le dijo, vas a encontrar una plancha de oro. En esa plancha de oro, tú vas a conocer la historia antigua de este continente americano. Y tú vas a encontrar en esa plancha de oro la plenitud del Evangelio eterno. Eso fue el ángel llamado Moroni que se le apareció 3 años después. Siguió hablando Moroni. Asimismo, junto con las planchas de oro, tú vas a encontrar 2 piedras llamadas Urim y el Tumim. Estas 2 piedras te van a dar la capacidad de tú interpretar lo que está escrito en esa plancha de oro. Al día siguiente, Smith encontró las planchas de oro
encontró las dos piedrecitas, el Urim y el Tumim, escondidos bajo una roca en la colina Cumorah, cerca de la aldea de Manchester. Smith comenzó a traducir esta plancha de oro con estas dos piedrecitas. Él dice que lo que contenía esta plancha de oro eran jeroglíficos egipcios. Jeroglíficos egipcios. En su casa tenía dos secretarios, y en un cuarto aparte donde lo separaban con una cortina donde los secretarios no lo veían, él le comenzó a dictar lo que supuestamente estaba en la plancha de oro. Pero nadie nunca lo vio. Como dijimos, tenía una capacidad y una imaginación extraordinaria fuera de la común. José Smith, en una habitación en secreto, le comenzó a dictar, comenzó a hablar a los secretarios, comenzó a traducir las planchas de oro y dio como el resultado lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. En 1829 se le aparece otro personaje, se le aparece supuestamente Juan el Bautista. Juan el Bautista le confiere el sacerdocio arónico, el cual le da la potestad a él, a través del Juan el Bautista, de llevar el evangelio del arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Luego recibe otra visita angelical. Esta vez lo visitan el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y el apóstol Juan. Y esta vez recibe el sacerdocio de Melquisedec, el cual le da autoridad para imponer las manos y comunicar el don del Espíritu Santo a las personas. Según su doctrina, el bautismo constituye un elemento de salvación. Si no eres bautizado, no vas a ser salvo. En la concepción mormón, el bautismo es un requisito para la salvación. 6 años después, luego de haber establecido la iglesia ya de los santos de los últimos días, recibe la visita de otro ser angelical. Esta vez lo visita Elías. A través de Elías, él recibe la autoridad para bautizar por los muertos. Cuando usted escuche en esta frase, bautismo por los muertos, relaciónelo única y exclusivamente con los mormones. Ellos tienen esta doctrina, el bautismo por los muertos. La iglesia se organizó en el año 1830 con 30 miembros. Ellos, donde quiera que iban, ellos se iban trasladando de pueblo a pueblo, eran muy rechazados cuando comenzaron. Eran perseguidos por donde quiera que ellos iban. Llegaron al pueblecito de Illinois y fundaron la ciudad de Nauvoo. Allí los habitantes de este pueblecito sentían molestia por los mormones, porque ustedes saben que en sus inicios los mormones practicaban la poligamia. Sentían molestia por esta práctica entre los fieles. Y en ese pueblecito había una imprenta y a un señor, y había una revista llamada de Nauvoo Expósito. Y en esa revista de este pueblo comenzaron a criticar amargamente a José Smith, el cual vivía en ese pueblecito con 26 esposas. Tenía 26 esposas y 44 hijos.
comenzaron a atacarle por este periódico de este pueblo. José Smith, indignado, dio órdenes para destruir la imprenta. Y él y su hermano Hiram fueron encarcelados a causa de la destrucción de esta. Pero una turba de 200 hombres entró violentamente en la cárcel y lo asesinaron. Así José Smith llegó a ser un mártir, un signo de un verdadero profeta según los mormones. Llegó a ser mártir, pero por un acto de vandalismo. La revista de Nabu Expósito. Es decir, él murió jovencito, 40 y pico de años, 14 años, apenas murió 14 años después de fundar el mormonismo. Finalmente, luego de andar de pueblo en pueblo, porque eran grupos, finalmente en el año 1847, luego de recorrer 1600 kilómetros, llegaron a un valle remoto y desolado y allí fundaron Salt Lake City. Hoy es la capital del estado de Utah y la sede internacional de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En el año 1862, el Congreso de los Estados Unidos prohíbe mediante una ley la práctica de la poligamia. Pero los mormones no le hicieron caso. Hasta el año 1890, es decir, 28 años, siguieron practicando, incluso después de haber sido promulgada esta ley. Hubieron cientos de mormones que fueron encarcelados por violar la ley en contra de la práctica de la poligamia. Algo que el profeta José Smith aseguró que lo recibió por revelación. Es decir, Dios le dijo que esa práctica era correcta. Y por eso él lo hacía. Sí, claro, por eso mismo. Siguieron practicándola porque ellos temían la revelación del profeta. Es decir, le tenían respeto al profeta. Incluso la siguieron practicando secretamente. Y la siguen todavía. Hay 3 libros sagrados dentro del mormonismo, que son el libro de Mormón, que es básicamente la escritura inspirada. Esta es la derivación de las planchas de oro, el libro de Mormón, y están las doctrinas y convenios, que contienen las revelaciones de José Smith. Traducciones y declaraciones de José Smith. 3 libros sagrados. El libro de Mormón es el que ellos más utilizan y dice, según estuve chequeando, distribuye más de 5 millones de copias. Anualmente distribuye más de 5 millones de copias del libro del Mormón. Allí narra la historia, el libro de Mormón narra la historia de 2 civilizaciones. Ellos dicen que la primera salió de Babel, el Babel bíblico, ese que usted encuentra en Génesis 11. La primera civilización salió de Babel, atraviesa Europa y llega a Estados Unidos. La segunda civilización la conforma un grupo de judíos piadosos que salen de Jerusalén 600 años antes de Cristo y pasan por el Océano Pacífico y llegan a América del Sur. La primera civilización, la que sale de Babel, se le conoce como los jareditas. Estos fueron destruidos completamente, según el libro de Mormón, como castigo por su iniquidad. El segundo grupo de inmigrantes, es decir, de judíos que sale de Jerusalén, fue dirigido por Lehi. Tuvo 2 hijos llamados Nefi y Lamán. Nefi llega a ser el jefe de esta tribu
Y con el tiempo, este grupo de judíos se divide en dos, los nefitas y los lamanitas, y como juicio por su maldad, Dios lo maldijo, oscureciéndole la piel. Es decir, como ustedes saben, los mormones son conocidos mayormente por el asunto de racismo. Históricamente, desde su libro de Mormón hasta recientemente. El libro contiene muchas profecías. José Smith cometió plagio porque él toma muchas profecías de la Biblia y él se la atribuye a él. Es decir, usted agarra el libro de Mormón y va a encontrar muchas profecías de los evangelios, muchos extractos de los evangelios, de las epístolas y profecías del Apocalipsis, donde él la tomó de la Biblia y él se la adjudica a él, de que fue él que la tuvo, la revelación. Ellos aseguran que el libro de Mormón tiene más de 1000 años, pero qué interesante. Se utiliza allí, la cita de la Biblia que se toma para el libro de Mormón fue de la Biblia King James Version del año 1611. Es decir, ahí hay una contradicción. No puede tener 1000 años el libro si se toman citas de una King James Version del año 1611. Es decir, hay una contradicción grande. Precisamente esta versión fue la que usó Guillermo Miller para él crear como una nota aparte. Según un escritor, J. Cabral señala que esta obra, es decir, el libro de Mormón, es considerado una mediocre imitación de la Biblia, totalmente. Según el libro de Mormón, Cristo resucitado fue a los nefitas, a las Américas. Esto ustedes lo habían escuchado, quizás lo habían escuchado. Sí, a los nefitas. Cristo resucitado fue a los nefitas en Estados Unidos. Y dice, según ellos, él repitió sus enseñanzas, incluso repitió el sermón del monte, predicó el evangelio e instituyó los sacramentos del bautismo y la Santa Cena en Estados Unidos. Cristo fue allá. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Mormón. Esa historia maravillosa. Sí. Según José Smith, el libro de Mormón es el libro más correcto que hay sobre la tierra. Sin embargo, los historiadores mormones han hecho unos 3000 cambios de la edición original. 3000 cambios. Es decir, algo que él recibió por inspiración, sin error, divinamente, hubo que hacerle más de 3000 cambios. Inclusive todavía tiene errores. Por ejemplo, en el libro de Alma, capítulo 7, versículo 10, dice, y he aquí nacerá el Mesías de María en Jerusalén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Muy bien, ahí vemos un error. Ese error todavía está en el libro. Está en el libro de Alma, capítulo 7, versículo 10. Por ejemplo, otro asunto que no concuerda, que está en el libro de Mormón es, por ejemplo, dijimos los dos grupos que viajaron, las dos civilizaciones que salieron, la que llegó a América, los jareditas, ellos dicen que atravesaron el Atlántico con barcos que tenían ventanas de vidrio, tenían armas de acero y brújula para orientarlos, cosas que no existieron en el año 2000 antes de Cristo. Es decir, algo que no corresponde. Como esta gente, 2000 años antes de Cristo, andan con barcos, con persianas de vidrio, con armas de acero y brújula, cosas que todavía no habían sido inventadas. Esas son historias que aparecen en el libro de Mormón y que no tienen congruencia. Por ejemplo, los arqueólogos nunca han encontrado ruinas de las ciudades que menciona el libro de Mormón. Ninguna de las ciudades que menciona. Extraordinario. Los antropólogos modernos señalan que los indígenas
del continente americano son de raza oriental, no semitas. Es decir, el concepto mormón es que los indios americanos son de origen semitas, porque los jareditas que salieron de Jerusalén se establecieron en Estados Unidos. Es decir, ahí hay otra contradicción muy fuerte. Entonces es obvio que el libro de Mormón es un fraude y Smith es uno de los profetas más charlatanes de la historia, podríamos decirlo. Algunas de sus doctrinas, por ejemplo la doctrina acerca de Dios, ellos son politeístas. Politeísta es que creen en muchos dioses. Dicen ellos que estos dioses se hallan en orden progresivo, algunos en una etapa más adelantada que otros. Ellos enseñan que el mismo Dios fue una vez hombre y que los hombres pueden llegar a ser dioses. Es un concepto que ellos tienen. Usted, si sigue fiel a la doctrina mormona, usted puede llegar a ser Dios. Ese es el concepto mormón. Ellos rechazan totalmente la espiritualidad de Dios. Es decir, para ellos Dios no es espíritu. Dios es un ser con cuerpo carnal, así. Ellos afirman que Dios el Padre posee un cuerpo de carne y hueso tangible como un hombre. Eso es un concepto que entra en contradicción totalmente con la Biblia. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios, no dioses, que es espíritu y que es eterno. Eso Judas 25, Juan 1.1 y Juan 4.24. 1 Corintios 8.4 que dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto está muy claramente establecido. 1 Corintios 8.4. Hay un solo Dios. Ese es el concepto que nosotros tenemos que explicar. Un solo Dios en tres personas. ¿Qué opinan ellos de Jesucristo? Bueno, aquí ellos sí meten el pie bien hondo. Recuerden que Jesucristo es, por todas las sectas, es el más atacado. La cristología es la parte más atacada en la historia del cristianismo. Eso es algo increíble. ¿Qué dicen los mormones de Jesucristo? Ellos creen que Jesús es un hijo literal y personal en la carne de su Padre Dios. Un hijo literal. Que el Padre en un momento en la eternidad tuvo una especial y en un tiempo Jesús nació. Jesús es un hijo literal de Padre Dios. Ese es el concepto mormón. De la misma manera como nosotros somos engendrados, así mismo Dios Padre engendró a Jesucristo. Ellos creen que en la divinidad de Jesús, pero para ellos Él es meramente una criatura exaltada. Una criatura. El mismo concepto que tienen los testigos de Jehová. Aunque le llaman creador, ellos afirman que la materia es eterna y que Cristo era solamente uno de los varios dioses que participaron en reunir y coordinar lo que era materia persistente para formar la tierra. Es decir, Cristo no es eterno, es decir, le quitan todos los componentes de la divinidad. Es un Dios inferior, simplemente. ¿Qué dicen ellos? De paso, usan a Jesucristo como pantalla. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace 4 o 6 meses, ellos tenían en el internet tenían una campaña muy fuerte promoviéndose. Incluso le salían, cuando usted abría una página, le salía la promoción de los mormones.
Ellos se están mercadeando. Y cuando usted entra a su página, allí la imagen que le aparece de Jesús. Ellos dicen que creen en Jesús y todo, arrepentimiento. Se muestran como cristianos ellos. Cuando usted entra a su página, usted se confunde totalmente. Y más abajo, en letras pequeñas, allí dice, por ejemplo, si quiere saber sobre José Smith, si quiere saber sobre esto, sobre este profeta, en letras pequeñas, pero usan a Jesús como una pantalla para atracción. Incluso la metodología ellos la cambiaron, porque antes, cuando los misioneros visitaban, ellos de quien hablaban era de José Smith, de su profeta, pero ya no, ya hablan de Jesús. Es una forma astuta de engañar y de ganar adeptos. Exacto, de hecho. La concepción sobre el hombre, ellos creen que el hombre es un alma preexistente en el cielo que toma un cuerpo al nacer en este mundo. Ese es el concepto que ellos tienen. Que el hombre es un alma preexistente en el cielo y que toma un cuerpo a nacer en este mundo. Un tratado mormón dice, todos los hombres vivieron en un estado preterrenal como hijos espirituales del Padre. Todos los hombres, todos esos espíritus están viviendo con el Padre y cuando ellos vienen aquí a la tierra y toman un cuerpo y ya. Así viene y nace un hombre. Ese es el concepto de ellos. La preexistencia del alma. Ellos dicen que la caída del hombre fue un paso necesario para que éste saliera de su estado de inocencia y existiera como un ser humano, se reprodujera y propagara la raza, sintiera gozo y dejara el jardín del Edén. Ellos lo ven, la caída del hombre, como un gran logro, ¿sí? Un gran paso de la humanidad, salir de la inocencia, ese es el concepto de ellos. El hombre dio un gran paso en la caída. Fíjense. Dice segunda de Nefi 2:25, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que gocen. Eso es. Fíjense. En el libro de Moisés, en el libro de Mormón, Smith afirma que Caín, el primer asesino, fue el primogenitor de la raza de color. Fíjense, el racismo aquí. Ese hombre tenía un problema serio. Caín, el primer asesino, fue el primogenitor de la raza de color y que Dios le castigó dándole una piel de color negra como señal de su maldición. Y oscureció la piel. Lo puso negro. Es decir, deducción, todo el que tiene una piel negra es maldito por Dios. Deducción lógica. Así, que lee el libro de Mormón y se toca con eso. Pues todo el que tiene una piel negra está bajo maldición de Dios. Correcto. 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 Exacto. Entonces, tomando así, que él toma el concepto de esclavitud, entonces la cultura se sobrepuso entonces a la revelación, vemos entonces. Entonces ahí vemos otro contragolpe contra su revelación, donde la concepción cultural de ese momento reinante, que era la esclavitud, el preconcepto se impone sobre la revelación y la... Exacto. Y la pervierte la revelación totalmente. Era un campesino también. Es decir, no podemos echarle la culpa. Pero si estuviera en este tiempo, hubiese destronado a J. Crowley, la autora de los Harry Potter, pues con esa capacidad de imaginación increíble, hubiese ganado mucho dinero ahora. De verdad, una capacidad inventiva increíble. Usted sentarse y dictar un libro, inventarse toda esa historia y todas esas cosas, ciudades, eso es, hay que tener una buena imaginación. El concepto de la salvación, según el libro Mormón, Lehi profetizó
Leví, recuerden, es uno de los inmigrantes que salió de Jerusalén, se estableció en Estados Unidos, uno de los dos líderes. Él profetizó que el Mesías vendría con la plenitud de los tiempos a fin de poder redimir a los hijos de los hombres de la caída. ¿Y de qué otra cosa son redimidos? Son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, distinguiendo el bien del mal para obrar por sí mismo. Esto está en 2 de Nefis 2:16. ¿Qué dicen ellos? Bueno, el Mesías vendrá, va a redimir. Bien, redime de la caída. Pero después, a partir de ahí, el hombre tiene que bandeársela por él solo y alcanzar la perfección. El concepto de salvación por obra lo tienen los mormones también, claramente. Es decir, para ellos la redención no es completa. No es completa, la redención de Cristo no es completa. El hombre, para lograr su salvación, necesita obrar, necesita practicar obras para completar su salvación. Sigue diciendo el libro de Segunda de Nefis, en el capítulo 2, sigue diciendo: la expiación de Cristo rescata a todos los hombres de los efectos de esa muerte temporal, a hacer que todos resuciten y alcancen la inmortalidad. Rescata a los hombres de los efectos de la muerte espiritual. Pero aquí viene el otro detalle: si obedecen las leyes y ordenanzas del Evangelio. Recuerden, una marca distintiva de una secta es, lo dijimos hace un tiempecito atrás, es: Jesús murió, pero, esa es una marca distintiva que tienen casi todas las sectas, o todas las sectas lo tienen. Jesús murió, pero. Leyendo esta cita de Nefis, me vino una precisamente de la señora, la otra falsa profetisa en ese tiempo, Elena G. de White. Esto lo mencionamos también, donde ella dijo en la Review and Herald 1897, 28 de septiembre: Cristo murió por un mundo en ruinas, y por medio del mérito de Cristo, Dios ha decidido que el hombre tenga una segunda prueba, un segundo periodo de prueba, para ver si desea obedecer los mandamientos de Dios o andar en los caminos de transgresión como lo hizo Adán. Ahí está, el mismo concepto que tenía Smith, el mismo concepto lo tenía la señora White. Cristo murió, bien, pero necesita que el hombre, un plan B. Y la señora White utiliza mucho la expresión obediencia perfecta a la ley de Dios. Es una expresión que ella utiliza en todos sus escritos, la obediencia perfecta a la ley de Dios. Es decir, echan por tierra totalmente, opacan lo que es la expiación completa y suficiente de Cristo en la cruz, diciendo que el hombre, para completar su salvación, necesita hacer algo, necesita darle una mano a Dios. Es el detalle. No es suficiente, exacto, no es suficiente. Eso es lo correcto. Ellos, el concepto de gracia, por ejemplo, el concepto de gracia que tienen los mormones, dice: la gracia es simplemente la condescendencia, la misericordia y el amor que Dios tiene por sus hijos, y como consecuencia ha ordenado el plan de salvación para que puedan progresar y llegar a ser como Él. Esta es la salvación por la gracia, que va unida, aquí viene, va unida a la obediencia a las leyes y a las ordenanzas. Sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podemos. Sabemos que es por gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Eso está en 2 de Nefis, capítulo 25, versículo 23. Exacto. Es una ayuda. El plan de salvación, según el mormonismo, consiste, es decir, la obra que ellos dicen que usted debe lograr es la fe en Cristo, es decir, en las doctrinas mormonas,
el arrepentimiento, el bautismo por inmersión en las aguas para la remisión de los pecados, es decir, administrado por alguien que tiene el sacerdocio arónico, al recibir el Espíritu Santo por la imposición de la mano, al obedecer las leyes y ordenanzas del mormonismo y a perseverar en la fe hasta el fin. Usted logra esto, usted está salvo. Es el concepto de salvación de los mormones. Es decir, si usted cumple eso cabalmente, ellos dicen que usted va a llegar a ser Dios. Un Dios. Va a ir progresando, y si logra eso a la perfección, llega a ser un mormón fiel, la carta cabal, con todo lo de la ley. Perfecto, eso lo voy a mencionar. El bautismo por los muertos, ese es el otro concepto doctrinal que ellos tienen. Ellos dicen que los santos de los últimos días, es decir, mormón, es decir, si un predicador mormón muere, puede ir a evangelizar a los difuntos en el Hades, en el sepulcro. Ese es el concepto de ellos. Si un predicador mormón muere, puede ir al Hades y predicar. Ellos usan para armar este asunto, 1 de Pedro 3, 18 y 19, precisamente el mismo texto que usan los testigos de Jehová para otra de su doctrina. El texto, por ejemplo, dice, 1 de Pedro 3, 18 y 19, Cristo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Recuerden que esto lo mencionamos. Los testigos de Jehová usan ese texto también, el único texto, para decir que Cristo resucitó en espíritu, no con cuerpo, resucitó en espíritu. Utilizan ese mismo texto. A los mormones no les interesa esa parte, les interesa la otra parte del texto, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí ellos entonces sacan la doctrina de la predicación de un mormón difunto a los muertos en el Hades. Ellos dicen que los difuntos injustos pueden creer y arrepentirse, pero no pueden ser bautizados, no hay forma de bautizarlos. Ellos creen, dicen, le predican allá, creen y se arrepienten, pero no pueden bautizar. Entonces, ¿cómo lo bautizamos? Ok, toman otras citas de 1 Corintios 15, 29. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Toman el concepto ahí que usó Pablo, bautismo, los que se bautizan por los muertos. Aquí está la solución. 1 Corintios 15, 29. Es uno de los pasajes más que tiene un reto de interpretación más fuerte para los teólogos. La interpretación de ese texto, 1 Corintios 15, 29, de paso. Es decir, ellos enseñan que un mormón viviente, una persona viva, puede recibir el bautismo en su lugar, es decir, mencionando el nombre del difunto, y ya esa persona está bautizada, se arrepintió y va a ser salva ya. Fíjense qué doctrina. En la escatología, los mormones creen que Jesucristo vendrá otra vez para establecer su gobierno en dos capitales, la Vieja Jerusalén en Palestina y la otra en Missouri, Estados Unidos. Por 1000 años. Jesús va a gobernar, va a tener dos capitales, Palestina y Missouri. Fíjense, ninguna doctrina, no hemos visto ninguna doctrina acorde con el cristianismo principal, ninguna todavía. Desde estas dos capitales, dicen, Jesús reinará por 1000 años. Ellos dicen que va a haber una resurrección corporal de toda la humanidad en el estado final. El diablo, sus ángeles, irán todos al infierno, pero serán destruidos. No recibirán un castigo eterno, como lo plantea la Biblia, sino que serán destruidos. Hay 4 sectas que tienen el concepto de aniquilación. Aniquilación es que el diablo, ángeles y los impíos van a recibir el castigo, pero serán ¿qué? Destruidos. Hay 4 sectas: la ciencia cristiana, los testigos de Jehová,
los mormones y los adventistas. Son los únicos, y son contemporáneos, correcto. Son los únicos, lo que estuve investigando, son los únicos que creen en la doctrina, en la creencia, mejor dicho, del aniquilamiento. Aniquilamiento. Bien, los mormones creen en la expiación universal, es decir, que Cristo murió por todo el mundo y que todo el mundo, sin excepción, la salvación abarca a todo el mundo. Ese es un concepto que no es bíblico tampoco, porque dice que Cristo murió para quienes, para los que creen. Ese concepto está muy establecido en la Escritura. Cristo murió para los que creen. Todos son redimidos de las consecuencias individuales de la caída por el sacrificio del Salvador. Ellos dicen que van a haber 3 cielos. Fíjense, nada, todo es fantasioso, la concepción, el sistema doctrinal de los mormones es fabuloso y es fantasioso. Ellos dicen que van a haber 3 cielos: el celestial, el terrenal y el celestial. 3 cielos. Ellos dicen que en el celestial será para los que han rechazado el Evangelio y se encontrarán en el infierno cuando suceda la resurrección. El terrenal para los cristianos que no hayan aceptado el mensaje mormón, o los mormones que no hayan cumplido los requisitos de la iglesia, van para el terrenal. Y el celestial para los que han sido sellados eternamente su matrimonio y los que están en la etapa de llegar a ser dioses. Le corresponden. Sí, eso es así. El celestial, 3 cielos. Es decir, hay 3 categorías. Los mormones practican ritos, tienen ritos sagrados y ritos muy secretos entre ellos. Ellos practican la Santa Cena semanalmente, pero en vez de vino usan agua. En vez de vino usan agua. Ellos realizan ritos secretos y ceremonias sagradas solo en su templo. Realizan el bautismo por los muertos y ¿qué más? Usan una ropa interior, un traje semejante a un buzo cuando están dentro del templo. Ellos le atribuyen a este traje poderes espirituales y protectores. Hombres y mujeres reciben en esta oportunidad nombres secretos también. A medida que transcurren las charlas le enseñan señales secretas también. Es decir, son muy ritualistas en sus reuniones. Entonces, nosotros los cristianos rechazamos los 3 libros mormón porque contradicen totalmente la Biblia y son una revelación fuera del canon bíblico. Consideramos la Biblia como única revelación religiosa. Apocalipsis 22:18. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Claramente. Dios es espíritu y no corporal. Esa es la doctrina bíblica. Aunque la Biblia utiliza mucho antropomorfismo, es decir, le asigna elementos, rasgos humanos a Dios, pero siempre enseña que Dios es espíritu invisible y omnipresente. Juan 4:24, 1 Timoteo 6:16, Deuteronomio 4:15, Salmo 139, del 7 al 12. Creemos en Jesucristo como pleno Dios, eterno, no un ser creado. Eso lo creemos como nosotros. El Nuevo Testamento coloca a Cristo en el mismo nivel que el Padre. Dice Juan en Juan 1:1 que el Verbo estuvo con Dios en el principio. Claramente, esto está definido. Filipenses 2:6, en forma de Dios, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, Juan 5:18, y nunca ha sido menos que Dios, como lo consideran los testigos de Jehová y los mormones, nunca.
Como cristianos también rechazamos la preexistencia de las almas, el concepto mormón que tienen, y la poligamia. Claramente, aunque en el Antiguo Testamento vemos casos de poligamia, pero fue algo que no está aprobado, no era algo que está como mandamiento, sino que lo hacían por cultura. El Nuevo Testamento claramente lo define esto. Primera de Timoteo 3:2 dice que el obispo o el pastor debe ser irreprensible y marido de una sola mujer. Parece que José Smith no leyó nunca este texto. No le convenía. Pablo exhorta en 1 Corintios 7:2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso está establecido en el Nuevo Testamento. Descartado la poligamia. Descartamos como cristianos la doctrina mormona de que hay matrimonio en el cielo. Jesús claramente lo dijo, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Creemos como cristianos en la doctrina bíblica de que la salvación es solo por la gracia de Dios, su favor inmerecido, y recibida únicamente y solo por fe. Efesios 8:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no tiene nada que ver con usted, es un don de Dios, no tiene nada que ver con tus obras, nada, para que nadie se gloríe. En tu nombre yo hice esto, Señor, hice milagro, hice esto, guardé el sábado, guardé la ley. Salvación es por gracia. Tú estuviste concentrado en esas cosas, eso no fue. El único camino, el medio es la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como cristianos, descartamos la doctrina mormona de que la salvación es universal y que no habrá castigo eterno y que hay 3 cielos. Totalmente lo descartamos. Jesús mismo dice en Mateo 26:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es la misma palabra griega, aioníos, eterno, se aplica para vida eterna y se aplica también para castigo eterno. Vi una definición de aioníos de que va a durar un siglo y qué sé yo qué. Pues entonces la vida eterna de los justos va a durar un siglo también, le pregunté. Es la misma expresión. Es la misma expresión. Jesús habló del infierno 11 veces. 11 veces. Es la misma palabra, correcto, la misma palabra eterno. Entonces yo precisamente comencé a citarle todas esas palabras que contienen esa expresión griega. Entonces todo esto es temporal, todo esto es temporal, todo esto es temporal, todo esto es temporal. Texto por texto, es decir, no hay argumento contra eso, no hay ningún argumento en contra de eso. Esa cita fuera bueno que usted la anotara, la tuviera bien presente. Mateo 26:46. Cristo mismo define castigo eterno, define vida eterna. Entonces, descartamos la noción mormona de que la tienen junto con los testigos de Jehová también, de paso, el mismo concepto de que habrá una segunda oportunidad después que una persona muera. Ese mismo concepto que tienen los testigos de Jehová. Pero como dijimos anteriormente, el mismo texto, Hebreos 9:27, rompe esto totalmente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez, y después de esto, el juicio. Muerte, juicio. No habrá de que resurrección y tú vas a tener oportunidad de arrepentirte y de demostrarle a Dios nada. Muerte y juicio. Eso está claramente establecido en la Biblia. Creemos que
de acuerdo al don establecido profético en las Escrituras, de acuerdo a Deuteronomio 18:18, los profetas llevaron vida santa, hombres de Dios. Por eso Dios lo usó como instrumento para ser depositario de su palabra. Es obvio que Smith y otros profetas mormones han inventado la mayoría de sus doctrinas, pues contradicen la palabra de Dios con sus vidas. Vemos, era un delincuente y era un hombre que tenía problemas con la sexualidad, fuertemente, mujeriego. Mateo 7:16, por su fruto, dice Jesús, los conoceréis. Está claramente establecido de por qué el mormonismo es una secta. No tiene ni una doctrina que corresponda con el cristianismo verdadero, ni con las enseñanzas apostólicas, totalmente ajena. Quiera Dios bendecirnos. Oremos. Te damos las gracias, oh Señor, porque una vez más podemos estar firmes en tu palabra y darnos cuenta de los errores claramente, oh Dios, a través de ella. Te pedimos, oh Señor, que tú nos instruya, nos capacite, ponga el deseo en nuestros corazones de estudiarla cada día y danos cuenta, oh Dios, de estas falsas doctrinas, de estas falsas sectas que pervierten tu santo evangelio, Señor, que podamos denunciarlo y que las personas no puedan caer en ellas, oh Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel, en el nombre de Jesús. Amén.